la inundación en el Valle del Cauca, lo que esto provocó. Primero empecemos con los ríos Fraile y Bolo, juntos desembocan en el río Guachal. Este río se rompió a lo largo de 30 metros en un predio de ganadería, inundando así 1.200 hectáreas. En este predio se encontraban una cantidad de cabezas de ganado, los cuales murieron por dicha inundación. Otra cosa que causó la inundación del río Guachal fue la zona franca. Esta zona franca consta de 32 empresas. El área es de 50 hectáreas y lo conforman 2.500 empleados. La inundación provocó que las bodegas se inundaran 2.5 metros. Aquí se dañaron muchos bienes materiales, como por ejemplo carros y productos químicos, etc. Otro sector es el sector avícola. Muchas empresas del sector avícola se encuentran ubicadas alrededor del río Cauca. Estas empresas, por la falta de información de la CBC, no se dieron cuenta que el río iba creciendo cada día más y iba a provocar una inundación, lo cual ya a la hora de ver se están inundando las fincas y murieron una cantidad de pollos. Yo tengo un testimonio que es de mi mamá. Mi mamá tiene una finca ubicada en el municipio de Yotoco, a la orilla del río Cauca. Mi mamá se dio cuenta ya cuando la finca se estaba inundando y lo que hizo fue sacar su pollo rápidamente de la finca, provocando así el desempleo de muchos trabajadores y que estos quedaran sin plata pues para el mes de diciembre. Otro es los derrumbes. Nosotros tenemos, como lo dijo Luis Miguel, las carreteras, la vía Panorama y la vía hacia Buenaventura. Estas por la inundación no fueron afectadas constantemente por las lluvias que causaron derrumbes. Exacto, entonces causaron derrumbes impidiendo el paso de muchos carros. Muchos de estos carros traían alimentos para abastecernos. Esta fue otra causa que provocó la inundación, dejarnos sin comida, haciendo así que los productos más escasos se pudieran más caros, y como la gente estaba desempleada, no tenía cómo adquirir dichos productos alimenticios. Otro fue los cultivos inundados. A lo largo del Valle del Cauca se inundaron muchas hectáreas que estaban cultivadas con diversos tipos de productos alimenticios, pues diversas frutas como la papaya, la uva o caña de azúcar. Estos fueron inundados, provocando así más desempleo para el Valle del Cauca. Según Asocaña, fueron 12.000 las hectáreas afectadas de cultivo de caña y alrededor de 30.000 las afectadas en cultivos en general en el Valle del Cauca. Bueno, Asocaña, como una de las empresas más, no es una empresa, es la Asociación de Cañicultores y de Ingenios. Ellos, como se vieron tan afectados por el invierno, intentaron también a su vez ayudar a las comunidades y a los cultivadores a través de todo el Valle del Cauca. Ellos hicieron una inversión de 4.500 millones de pesos durante estos meses de noviembre, diciembre y enero para mitigar los daños que había hecho pues todas las inundaciones y derrumbes. Ellos construyeron diques en cerca de 40 ríos, prestaron motobombas a las comunidades más afectadas, pues la gente que tenía sus casas inundadas y ese tipo de cosas, y además pues tuvieron otras ayudas como prestarle tractores a las personas para que sacaran sus elementos de sus casas, de sus fincas y de sus lugares productivos. Pues aquí vemos como una empresa que pues no tenía la obligación de hacerlo, lo hizo. Claro que pues también no se sabe si esto sea en parte culpa o qué pasa, porque pues, o sea, lo están haciendo ahora, pero pudieron haber hecho cosas antes para prevenir todos los daños que se dieron. Bueno, este fenómeno se debe ver desde un punto de vista global, porque no fue simplemente el hecho de que empezaron las lluvias y se fue el invierno pues, y se dio la inundación. Detrás de esto hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de planeación, es decir, que el invierno no llegó un día cualquiera sin dar un previo aviso. Ya se venían presentando lluvias y señales de que iba a haber una temporada de invierno fuerte en el país.
En este punto es importante hacer énfasis sobre la falta de planeación que hubo en organizaciones del gobierno. Una de ellas, por ejemplo, la CBC, que debería encargarse de velar, entre una de sus labores, de velar por el mantenimiento de los ríos. Es decir, revisar si hay basura en los ríos, que está obstruyendo el agua que está pasando, o revisar el caudal del río, a ver cuánta agua tiene capacidad para sostener, revisar el mantenimiento de los diques, si están fracturados, si tienen potencial a fracturarse, porque todas esas cosas, sin revisar, fueron las que dieron pie a que la tragedia fuera totalmente inmanejable. Por otra parte, hubiera sido necesario que se dieran mejores advertencias a los pueblos, es decir, si se hubiera tenido más en cuenta que iba a llegar un invierno fuerte y se hubiera avisado a la gente, tal vez muchas hubieran podido evacuar antes de que se hubieran dado los derrumbes que se dieron y así se hubieran prevenido muchos muertos. Con esto no estamos diciendo que por la falta de planeación, que con más planeación hubiera sido un mes tranquilo, pero tal vez sí se hubiera disminuido la tragedia en un porcentaje considerable. Por otro lado, contamos con la Colombia Humanitaria, que se encarga de buscar ayudas financieras para ayudar a reconstruir lo que la tragedia del invierno pues ha causado. Sin embargo, esta plata pues no es suficiente. Tal vez si se hubiera pensado en invertir esa plata en una mejor planeación para la caña de azúcar, se hubiera tenido un mejor resultado. Es decir, como dijo Luis Miguel, pues este proceso requiere de mucho tiempo y pues de mucho trabajo. Si se hubiera hecho una planeación y se hubiera visto en ese invierno, tal vez se hubiera disminuido la cosecha de azúcar y así no se hubieran presentado tantas pérdidas. No existe un solo responsable para lo que pasó, es decir, no solamente fue culpa del clima o del gobierno por la falta de planeación. Cada uno de nosotros tiene culpa de lo que pasa sin que nos demos cuenta. Es decir, por ejemplo, cuando tiramos una basura al piso no nos damos cuenta que estamos aportando a que se cree esa tragedia. ¿Por qué? Porque las lluvias van llevando esa basura a los ríos y la basura de cada quien va haciendo un monto más grande que a la larga van obstruyendo los ríos. Por otro lado, una de las mayores causantes del cambio climático es el daño que se le ha hecho a la capa de ozono, y este se soporta muy bien en las fábricas de manufactura. Y pues, decimos que tienen la culpa, pero nos damos cuenta que nosotros somos los principales quienes apoyamos a esta industria, es decir, nosotros compramos sin darnos cuenta muchas cosas que tal vez no necesitamos y así estamos apoyando el consumo. Estamos en una cultura que maneja el lenguaje del consumismo y así con nuestros pequeños actos vamos dando pie a que a futuro se creen estas tragedias. Okay. Bueno, flagelo del invierno ya está pasando un poquito. En enero, en estos días, hemos tenido unos días menos lluviosos, más sol, vemos viendo que las inundaciones van bajando de a poquitos. Pero en este momento es cuando más serios nos tenemos que poner con este problema, es cuando más tenemos que pensar a futuro para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Hemos visto que en todo el mundo en este momento el clima está loco, hay temporadas totalmente absurdas de calor, de frío, de lluvias, y nos tenemos que preparar porque muy seguramente el próximo año o muy pronto vamos a tener otra vez un invierno así. En este momento es cuando tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer ahora que bajen las aguas, dónde vamos a construir los diques, qué planes de evacuación vamos a tener, cómo vamos a preparar a los agricultores y a los productores para las futuras situaciones como estas. Vamos a dejar que esto nos vuelva a suceder. Tenemos que pensar a futuro, no solo podemos pensar en el momento de la inundación, cómo vamos a hacer para ayudar a los damnificados, sino antes de que pase la inundación, cómo la vamos a prevenir y cómo vamos a hacer que esto no vuelva a suceder. Por otro lado, debemos dejar de tener un espíritu tan egoísta de pensar solamente en nosotros, porque pues como nos dimos cuenta en estas inundaciones, las personas más afectadas fueron las de escasos recursos. Es decir, que en este tiempo de sequía, cada uno puede pensar cómo puede hacer un aporte para estas personas y para el futuro del país con sus actos. También debemos ver que hay que empezar a crear conciencia en todos nosotros, no es solo pensar a futuro, sino actuar ya, porque no sabemos lo que pueda pasar más adelante. Entonces, como reciclar, no botar tanta basura y todo eso, empezar desde ya. Bueno, los sectores económicos del Valle del Cauca se vieron afectados
ahora en este invierno perdieron cultivos, perdieron cosechas y todo eso, pero eso que perdieron en este momento es poco comparado con lo que venía ahora, porque ahora les viene la recuperación. ¿Cómo van a hacer ellos para ganar de nuevo esa plata que tenían invertida en esos cultivos, que se perdió, que el agua se la llevó? La tierra que queda después de las inundaciones es tierra que queda dañada, los abonos se corren, se pierden las semillas. Toda esa plata que los productores han perdido en este momento y esperaban ellos de las ganancias de esos cultivos para sus próximos cultivos. Es ahora cuando deben estar pensando y ahora cómo vamos a hacer para el próximo cultivo. También en la zona franca, que hay muchísimas maquilas y máquinas, las inundaciones no solo dañaron los productos que había ahí, dañaron las máquinas, y pues como todos sabemos, las máquinas en una empresa son una gran inversión y es de lo que depende, es gran parte del capital de la empresa, y ahora hay muchas empresas que pueden haber quedado muy mal y que seguramente en este año van a ir acabando, van a entrar en liquidación, hay muchos puestos de trabajo que se van a perder. Eso es más desempleo para el Valle del Cauca, que ya bastante desempleo tiene, y más personas que van a necesitar ayuda y que no sabemos cómo vamos a ayudar. Entonces podemos ver que las consecuencias de este invierno, de estas inundaciones, de derrumbes, de todo, no son solo en el momento y no solo el día que la persona se le inunda la casa, es a futuro todas las personas que pierden su trabajo, que pierden sus cultivos, que pierden sus empresas, que les toca volver a empezar de cero y que no sabemos cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, y pues eso obviamente atrasa la economía del Valle del Cauca, porque atrasados como estamos ahora tratándonos de recuperar, vamos a estar mucho peor.